Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Este video trata sobre los personajes y todo su contenido, incluyendo cualquier enfermedad y opiniones expresadas por el narrador, son estrictamente para fines de entretenimiento solamente. No está destinado de ninguna manera como un sustituto del servicio profesional y consulta de terapeutas, médicos, abogados u otros proveedores de servicios profesionales con licencia. Cada persona debe tomar sus propias decisiones en la vida, y esas decisiones son suyas. Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a otra historia de noticias fuera de este mundo con el tiempo giratorio. La historia de hoy trata sobre Opus descubriendo que su esposa tenía una verdadera relación amorosa con otro hombre durante al menos 10 años, y que sus hijas lo sabían todo. Los hechos de esta historia me fueron revelados por un amigo de confianza. Describí con precisión la situación y no utilicé nombres reales. Ahora, vamos a la historia y veamos qué pasó allí. Soy Grant Oster. Mientras estaba en la escuela de posgrado obteniendo mi título de MSc en Química, conocí a Laura. Me enamoré inmediatamente. Creo que le tomó 6 meses, justo antes de que obtuviera su MA en Historia del Arte, antes de que ella se enamorara de mí. Pero sucedió. Aunque no creo que ninguno de nosotros fuera especialmente experimentado, en lo que a mí respecta, nuestra vida sexual era excelente, y ella nunca expresó quejas. Nos casamos menos de un año después de que ella obtuviera su MA y conseguimos trabajos en la misma ciudad, ella enseñando en un colegio comunitario, yo enseñando a tiempo parcial en una universidad estatal mientras también trabajaba a tiempo parcial en una consultora científica. Después de 3 años de matrimonio, renuncié a la universidad y trabajé a tiempo completo como consultor. Me convertí en un experto en explosivos, y uno de los clientes para los que trabajé fue el gobierno federal. Alrededor del tiempo en que nació nuestra primera hija, Angela, estaba haciendo la mayor parte de mi trabajo para el gobierno, y eso implicaba bastante viaje. Sé que fue difícil para Laura, pero le ofrecí renunciar y conseguir un trabajo como profesor a tiempo completo en un colegio local, que me había intentado reclutar muchas veces. Sin embargo, a Laura le gustaba el dinero que mi trabajo traía y el estilo de vida que nos permitía y me animó a seguir con ello. Puedo sobrevivir, soy autosuficiente, era su mantra sonriente. Mi viaje no había disminuido demasiado para el momento del nacimiento de nuestra segunda hija, Grace, 2 años después del nacimiento de Angela. Nuevamente ofrecí cambiar de profesión, pero nuevamente, Laura insistió en que siguiera con mi trabajo de consultoría ya que ahora teníamos una boca extra que alimentar, vestir y educar. Cuando las niñas tenían 5 y 7 años, mi horario se alivió por un tiempo, y con mi ayuda en el cuidado de los niños y una vez que las niñas comenzaron la escuela, Laura decidió volver a trabajar. Consiguió un trabajo administrativo en la universidad local, principalmente relacionado con la Universidad de Artes Liberales, por razones que nunca entendí realmente pero que no me preocuparon porque la hacían feliz. Laura desarrolló un gran interés en la fotografía. Tenemos más de una docena de álbumes que narran nuestras vidas con los niños. Otro interés aparentemente extraño que Laura desarrolló en ese momento fue en otros idiomas, principalmente el italiano. Hubo momentos en que Laura viajaba por su trabajo, especialmente a Chicago, donde tenía reuniones con benefactores, profesores visitantes y el Instituto de Arte, y visitas con Gina, una amiga suya de la universidad que era estudiante de intercambio italiana en ese momento pero que ahora trabajaba en Chicago. Cuando las niñas tenían 8 y 10 años, las actividades terroristas en todo el mundo hicieron que mi conjunto de habilidades fuera extremadamente valioso para el gobierno federal, y me reclutaron para trabajar a tiempo completo para ellos durante un periodo de 2 años. Lo discutí con Laura durante muchas horas antes de aceptar la asignación porque resultaría en muchos más viajes durante esos 2 años o tal vez más tiempo. Y estaría ausente a veces durante más de un mes a la vez. Laura me animó a aceptarlo, diciendo que ella y las niñas me extrañarían pero estarían bien. Mi asignación con el gobierno federal hizo que estuviera ausente durante 2 Navidades seguidas cuando Grace tenía 9 y 10 años y Angela 11 y 12, lo cual fue desgarrador. Laura llevó a las niñas con ella a visitar a Gina en Chicago.
Hablé con ellas por teléfono todos los días durante su visita de una semana, y parecían lo suficientemente felices. Aparentemente, varios parientes de Gina estaban visitando, algunos de los cuales las niñas habían conocido antes, y algunos de los cuales eran niños de la edad de nuestras hijas. Finalmente, justo antes de Acción de Gracias, después de haber trabajado en una misión proporcionando mi experiencia para luchar contra terroristas durante más de 2 años, volví a trabajar a tiempo completo como consultor y rara vez viajé. Laura continuó viajando ocasionalmente, normalmente unas veces al mes durante 2 o 3 días, principalmente a Chicago, y yo estaba feliz de asumir todas las responsabilidades parentales por Grace y Angela cuando ella no estaba. Aunque a veces ellas iban con ella, supongo que es de esperar que las niñas se acerquen más a su madre que a su padre. Aunque tenía una buena relación con Grace y Angela, realmente nunca hubo cosas importantes que me confiaran, y rara vez me pedían mi opinión sobre asuntos personales. Aunque parecía que siempre estaban compartiendo información personal con Laura, no me molestaba mucho excepto por una cosa: nunca fueron sus conversadoras normales sobre sus experiencias cuando iban con su madre a Chicago. Aunque no se retraían al respecto, nunca ofrecían información voluntariamente y a menudo cambiaban de tema riendo. Justo antes de que Grace, de 18 años, fuera a la universidad fuera del estado mientras Angela era estudiante de 3er año en otra universidad fuera del estado, en ese momento Laura tuvo un periodo oscuro cuando la sorprendí llorando en varias ocasiones. Le pregunté qué le pasaba, y ella lo atribuyó a convertirse en un nido vacío. Ella dijo que lo que necesitaba era llevar a las niñas de compras a Chicago. El viaje se planeó apresuradamente y aparentemente requirió varias largas conversaciones telefónicas con Gina en italiano. Como no entendía italiano, simplemente acepté lo que Laura me contó sobre los detalles. No tenía razón para dudar de ella, aunque nunca había estado tan llorona como lo había estado los 3 o 4 días antes de que ella y las niñas fueran a Chicago. Laura regresó de Chicago después de 3 días, más serena, aunque aún no completamente normal. Eso no fue lo sorprendente, sin embargo. Lo sorprendente fueron las pocas compras que las 3 trajeron de su excursión de compras. Cuando pregunté al respecto, me dijeron que algunas de las cosas se enviarían más tarde, incluyendo algunas directamente a las direcciones de la universidad de las niñas. Noté que mi vida sexual, que nunca fue mala excepto, por supuesto, cuando estaba fuera por periodos prolongados de tiempo porque nunca engañé a Laura, mejoró una vez que Grace se fue a la escuela. Atribuí esto a que Laura y yo nos acercábamos más como nido vacío, y disfrutaba mucho de la mayor frecuencia. Entonces ocurrió el evento definitorio de mi historia. Un jueves, me escapé del trabajo a partir del mediodía sin decirle a Laura que estaba en su lugar de trabajo normal. Había planeado jugar 9 hoyos de golf, pero la lluvia frustró esa expectativa. Sin embargo, estaba planeando nuestra próxima aniversario. Quería darle a Laura una fiesta sorpresa, así que hablé con un organizador de eventos. Alrededor de las 3 p.m., un repartidor llegó a la puerta con una caja de madera con marcas de frágil. Trayéndola por las escaleras delanteras de nuestra casa usando un carrito, estaba dirigida a Laura. Firmé por ella, y con la ayuda del repartidor, la colocamos en la sala de estar en una posición estable con este lado hacia arriba, correctamente posicionado. Pensé que la entrega de la caja era extraña. No podía imaginar qué había en ella. Miré la dirección de retorno, y decía, Estudios de Fotografía Romano, seguido de una dirección en Chicago, que sabía que estaba en el centro de la ciudad. Llamé a Laura en el trabajo y le conté sobre la llegada de la caja. Se quedó callada al principio, y luego dijo, «Oh, eso está relacionado con el trabajo. Deberían haberlo enviado a la oficina. Supongo que se equivocaron. Simplemente déjalo sin abrir, y alguien me ayudará a llevarlo a la oficina mañana». Esa sería normalmente una explicación racional, excepto por 3 cosas. 1. El completo silencio en el otro extremo del teléfono durante varios segundos después de que le conté por primera vez sobre la caja, un tiempo lo suficientemente largo como para que casi preguntara, ¿sigues ahí?, ya que Laura nunca se queda sin palabras. 2. La forma en que me dijo que no lo abriera, fue un mandato mucho más que una solicitud,
y su voz estaba claramente estresada cuando lo dijo. Había trabajado en contra del terrorismo durante varios años, y me había vuelto, a través de la osmosis, consciente de la importancia del estrés y el matiz. 3. Su comportamiento completo, no solo el mandato de no abrir la caja, estaba tenso. Mi curiosidad se despertó lo suficiente como para que tomara algunas fotos de la caja e ingresara la información de la dirección de retorno en mi computadora portátil. Una cuarta cosa que me hizo sentir incómodo ocurrió tan pronto como Laura regresó del trabajo. Con un saludo apenas perfunctorio, corrió hacia la caja, la inspeccionó, obviamente estaba comprobando si yo la había manipulado, y luego fue muy vaga y distante cuando le pregunté qué había dentro. No estoy seguro exactamente, pero estaba esperando algunas obras de arte de una organización en Chicago que quería montar una exposición en mi escuela. La abriré y la veré en el trabajo. ¿Quieres que te ayude a abrirla ahora?, pregunté, no solo para ser un buen tipo, sino también para probar su reacción. ¿O no, necesitamos mirarla en el trabajo para asegurarnos de que no haya daños en caso de que sea necesaria una reclamación de seguro?, balbuceó la normalmente elocuente Laura la mañana siguiente incluso antes de que yo saliera para el trabajo. 2 empleados de mantenimiento del colegio donde ella trabajaba habían aparecido y movieron cuidadosamente la caja a una furgoneta escolar bajo la supervisión cuidadosa de Laura. Cuando dije, no puedo esperar a ver la exposición en la escuela cuando tengas todo listo, no era porque estuviera realmente interesado en ver una exposición, era para probar la reacción de Laura. Sin hacer contacto visual, su respuesta fue, no estoy seguro de que sea eso, pero por supuesto, te lo haré saber si decidimos hacer una exposición. 2 balbuceos en menos de 14 horas sobre el mismo tema por parte de la normalmente fluida Laura. Si eso no despertaba mi interés, nada lo haría. La quinta cosa que me puso en alerta y despertó mis sospechas fue que Laura nunca volvió a mencionar nada sobre la enigmática caja. En las 2 semanas posteriores a la llegada del misterioso paquete, aprendí la mayor parte de lo que estaba públicamente disponible sobre los estudios de fotografía Romano. Era la entidad comercial en Estados Unidos para un fotógrafo mundialmente famoso, pero Romano, alguien de quien probablemente había oído tangencialmente en algún momento u otro, pero sorprendentemente, alguien de quien estoy seguro de que Laura nunca mencionó a pesar del hecho de que tanto su parte del hobby de la fotografía como su trabajo en la universidad. A menudo hablaba sobre artistas y fotógrafos. Pero tenía un estilo muy distintivo, la mayoría de sus fotos tenían tanto realismo fotográfico verdadero en partes como efectos en otras partes. Era considerado un maestro de los efectos fotográficos tradicionales de bokeh, paneo, regla de los tercios y exposición larga, a menudo combinando múltiples efectos en la misma foto. También era el único practicante de un efecto único que llevaba su nombre, Abolita Artística de Romano, que entiendo se traduce vagamente como Artística de Romano, pero que nunca realmente he visto escrito en inglés. Nadie más ha podido duplicarlo, y es difícil de describir con palabras. Mi mejor intento sería decir que hace que algunas características sean súper realistas mientras que las adyacentes son borrosas y con un cambio de color o sombra dentro del mismo objeto, pero esa descripción no le hace justicia. Si bien gran parte de la información sobre Pero era intelectual y artísticamente interesante, había 2 hechos que me dejaron atónito. La persona a cargo de la administración en su estudio era su sobrina, Gina Romano Bayán. Solo conocía a la amiga de Laura, a quien solo había conocido una vez y nunca en Chicago, por su nombre de casada, Gina Bayán, y él había muerto en un accidente automovilístico el 1 de septiembre del año anterior, y su servicio conmemorativo en Chicago fue el 6 de septiembre. Qué coincidencia que fuera alrededor del 2 de septiembre que Laura se volviera llorona, supuestamente por convertirse en un nido vacío, y que Laura y las niñas estuvieran en su viaje de compras a Chicago del 5 al 8 de septiembre. Aunque no soy un científico espacial, soy lo suficientemente inteligente como para tener una maestría en química de una de las 10 mejores escuelas del país, así que pude entenderlo. A pesar de lo desgarrador que fue para mí, la única explicación lógica era que Laura había estado teniendo una verdadera relación amorosa con Pero Romano durante al menos 10 años, y que mis hijas lo sabían todo. Otro dato interesante,
habría una exposición en Chicago de las obras más famosas y estimulantes de Peró, incluidas aquellas propiedad de coleccionistas privados y algunas de las cuales nunca se habían visto en público antes, del 16 al 18 de abril, a 3 semanas de distancia. En el momento en que descubrí esta información, estaba seguro de que Laura tendría un viaje de negocios a Chicago en esa época, a pesar de que el 18 era mi cumpleaños, y probablemente tendría, como parte de la exposición, las fotografías que estaban en la caja enviadas a nuestra casa 2 semanas antes. Nunca estuve más motivado en mi vida que al idear un plan para lidiar con mi esposa perezosa y mis hijas traidoras debido a mi rabia inicial, que tendría que calmar para lograr lo que quería. Tuve que organizar un viaje de negocios para la noche del día en que descubrí la información incriminatoria y 2 noches después. Me disculpé profusamente con Laura en el mensaje que dejé en su teléfono del trabajo después de empacar lo necesario de nuestra casa para una estadía de 3 noches en un hotel local, prometiendo compensárselo. La primera parte de mi plan era preparar todos los documentos de divorcio necesarios para servir y presentar una vez que tuviera la prueba que esperaba. La segunda parte era encontrar una manera de hacer que alguien visitara y filmara la exposición de Chicago el primer día que abriera, el 16, que era solo con invitación. La tercera parte era tener todo listo para salir del divorcio con tantos bienes materiales y tanto dinero como fuera posible. Ya no me importaba mi relación con Laura y estaba muy cerca de sentir lo mismo por Grace y Angela. La cuarta parte era la venganza definitiva, incluso después de que el divorcio fuera final. La primera parte no fue un problema, recibí una recomendación para un buen abogado de divorcios, Gail Skiff. Ella me aconsejó sobre todo lo que necesitaba hacer, y a pesar de que recomendaba que los motivos fueran diferencias irreconciliables, estuvo dispuesta a seguir adelante con el adulterio de larga data. Gail solo necesitaba una muestra mínima de prueba antes de poder presentar los papeles que esperaba tener para ella la mañana del 17, y ella podría organizar el servicio a Laura por parte de un agente del orden público que no fuera el alguacil del condado y con un servidor de procesos privado para registrar los eventos en la última noche de la exposición el 18. Para la segunda parte, reuní tanta información como pude sobre tasadores de arte que tuvieran alguna relación con Chicago. Encontré a un joven tasador llamado Roberto Milan que estaba tratando de hacer crecer su negocio. De hecho, fui a verlo en Chicago y hablé con él durante casi un día completo. Roberto estaba familiarizado en general con el trabajo de Peró, estaba seguro de que podría conseguir una invitación a la apertura el 16, no se oponía a filmar lo que pensaba que serían las fotos que me interesarían usando una pequeña, cara y fácilmente oculta cámara HD que le di, y pensaba que podría hacer una buena y alta valoración de lo que valdrían las fotos que esperaba que estuvieran allí. Es posible que algún tasador realmente experimentado pueda desmontar mi análisis, pero recibiría con gusto el desafío, ya que ayudaría a establecerme como un verdadero jugador en el mundo de la tasación de arte. Para otro segmento de la tercera parte, canjeé 2 bonos al portador que habíamos tenido en nuestra caja de seguridad durante al menos 12 años. No recordaba si Laura realmente sabía de ellos, y ciertamente no los recordaría ahora. Ahora valían juntos alrededor de 25,000 pesos. Para otro segmento de la tercera parte, proporcioné a mi abogado una lista completa de todos nuestros activos, incluida una tasación de nuestra casa. Tomé fotografías de todas las joyas de Laura y de todo el contenido de nuestra caja de seguridad, excepto los bonos al portador, por supuesto, y proporcioné a mi abogado estados de cuenta bancarios actualizados, números de tarjetas de crédito, compras pendientes, planes de jubilación y cuentas de corretaje. Como un pequeño segmento de la cuarta parte, el último día que supuestamente estaba fuera de la ciudad, me colé en la casa mientras Laura estaba en el trabajo y con un marcador mágico, borré mi rostro en todas y cada una de las fotografías en la docena o más de álbumes que Laura había hecho a lo largo de los años. Nunca antes los había revisado en su totalidad, y me sorprendió el bajo porcentaje de fotos en las que aparecía, no más del 15%. También encontré 2 fotos que nunca había visto antes y que incluso si las hubiera visto, probablemente habría considerado inocentes. Tenían a Laura, Gina, Grace, Angela y, redoble de tambores, a Peró.
Estas fotos las escaneé y fotocopié en alta calidad antes de devolverlas al álbum con un marcador negro sobre ellas y una flecha hacia pero y una leyenda, el amor de la vida de Laura. Laura me había dicho 2 días después de que regresara de mi viaje de negocios que tenía que ir a Chicago desde la mañana del 15 hasta la tarde del 19. Cuando expresé mi decepción de que no estaría conmigo en mi cumpleaños y sugerí que la acompañara, ella suavemente, aparentemente había planeado mi reacción al decir que todo era por negocios, pero que me llevaría a un resort el fin de semana siguiente y te compensaré de una manera que nunca has experimentado antes. Siguió esa declaración con un beso y, en ese momento, la miré como a un caballo de 3 pesos, así que simplemente me divertí. Se atragantó un poco y obviamente no estaba contenta, pero fingió que sí, y eso fue solo una muestra de lo que está por venir, cariño. Para todas las partes del 1 al 4, hubo una parte particularmente arriesgada de mi plan. El resto, especialmente después de sentirme cómodo y contratar al tasador de arte, estaba bastante seguro de que se desarrollaría como esperaba. La parte arriesgada era hablar con Grace. Decidí que necesitaba una conversación cara a cara con Grace, así que tan pronto como dejé a Laura en el aeropuerto la mañana del 15, conduje los 180 kilómetros aproximadamente desde Columbus hasta la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, donde Grace estaba estudiando ingeniería química. ¿Por qué Grace y no Angela? Aunque ambas chicas se parecían mucho más a su madre que a mí, Grace era mucho más, al menos en cuanto a cómo funcionaba su cerebro, que Angela. Ni Angela ni Laura podían concebir un curso de estudios en ingeniería química, por supuesto, muy cerca de mis títulos en química. Además, Grace tenía más dificultades para mentir que Angela o Laura, y aunque su falta de comunicarme el amorío de Laura con pero indicaba lo contrario, o tal vez no, estaba más preocupada por una familia nuclear que Angela. Llamé por adelantado al teléfono celular de Grace cuando estaba aproximadamente a mitad de camino. Ella realmente parecía emocionada de encontrarse. Le dije que la llevaría a un almuerzo tardío en un restaurante real donde nos reunimos, en un lugar de su elección, a aproximadamente 1 milla del campus. Después de comer, dije, hay algo muy serio de lo que necesito hablar contigo, Gracie. Ella se puso una expresión perpleja en la cara. ¿Estás bien, papá? Físicamente, sí, pero emocionalmente, a pesar de mi aparente falta de manifestaciones externas, estoy destrozado. Antes de hablar contigo, sin embargo, quiero que prometas que no le contarás a nadie sobre esto, incluida tu mamá y Angela, hasta el día después de mi cumpleaños. Lo prometo, dije, levantando la mano en posición de juro. Después de preguntar, ¿lo prometes?, sonando seriamente, ella tragó saliva. Está bien, papá, lo prometo. Juro, dijo, levantando la mano y tratando de forzar una sonrisa. Me enteré del amorío de tu madre con Perromano y estoy tratando de decidir si divorciarme de ella, solté. Oh no, papá, lloró, poniendo la mano sobre la boca, con lágrimas instantáneamente. Solo hay una esperanza. Necesito averiguar todo lo que sabes al respecto, y necesito que te hagas una prueba de ADN, lloró antes de llegar al borde de un colapso total. Vi que el restaurante no era el lugar para esto. Le dije que nos encontráramos afuera y luego iríamos a mi coche. Después de pagar la cuenta, encontré a la camarera, pagué en efectivo con una propina de 20 pesos, y encontré a Grace aún llorando en la acera. Una vez que entramos en mi coche, dije, bien, Grace, suelta. La existencia continua de nuestra familia depende de ello. Después de unos minutos de sollozos, durante los cuales no pudo sacar nada y yo solo la miraba, comenzó a hablar. No me di cuenta de que mamá estaba durmiendo con Pero, o tío Pío como nos dijeron que lo llamáramos, hasta que tenía 12 años, a pesar de las muestras de afecto cada vez que estábamos en Chicago, especialmente en Navidad. Sé eso por los comentarios que hizo Angela, ella lo sabía antes, pero yo no era lo suficientemente sofisticada para entenderlo. Confronté a mamá, ella dijo que era algo de adultos, que estaba enamorada de 2 hombres y que lo entendería cuando creciera, y que nunca debes saberlo porque podría significar el fin de nuestra familia porque eras demasiado insensible. Creo que esa es la palabra que usó para entenderlo, por lo tanto,
Fui juramentada al secreto. Grace volvió a romperse durante un rato y luego continuó. Esperaba que en el funeral de Pío eso sería el fin y que nunca te enterarías después de que la hiciera quedar como una tonta. En su ataúd, la confronté nuevamente. Le dije que si simplemente se lanzaba a los brazos de otra persona, te contaría toda la historia. Me miró y me preguntó cómo podía pensar así de ella. Había amado a Pedro y te amaba a ti, y no habría nadie más. Ella solo tenía que honrar la memoria de Pío. La creí y recé para que ese día, cuando te enteraras, no llegara nunca porque estoy seguro de que no tendrá otro amor ni siquiera una aventura sexual. La presioné para que me diera más información hasta que decidí que sería contraproducente obtener más. Como esperaba, seguía angustiada cuando le di el segundo motivo de mi visita. Tengo la esperanza de conseguirlo con tu madre, y lo que me has contado me ayudará. Sin embargo, necesito una cosa más. Necesito que presentemos muestras de ADN para ver si eres mi hija biológica. No, papá, no, él gritó. Sé que soy tu padre, le contesté, pero tengo que saber si también soy tu padre biológico. Protestó un poco más, pero finalmente aceptó. Le enseñé la carta en el sobre dirigido al laboratorio y la cerré. Las instrucciones de la carta eran enviar por correo los resultados tanto a Grace directamente como a mí. Cuando la llevé de vuelta al campus, vio cómo echaba el sobre en un buzón de correo urgente que había por el camino. Cuando nos despedimos con un abrazo, me suplicó, prométeme que perdonarás a mamá y harás que funcione. Ahora no puedo prometerlo, ya que no miento como ella. Sin embargo, has puesto de tu parte para aumentar las posibilidades de que funcione. Ahora, recuerda, no le digas a nadie sobre nuestra charla hasta el 19 como muy pronto. Se lo prometí. Sonrió y luego tartamudeó, hay una cosa más que debo decirte. Mamá y Ángela estarán en una exposición en Chicago de obras de Pío, algunas de las cuales son fotografías de mamá, el día de tu cumpleaños. Me ha dicho que lamenta que haya sido así, pero que tiene que asistir porque se van a exponer obras que heredó de pero en virtud de su testamento. Quería que yo también fuera, pero tenía demasiado trabajo en el colegio. Sonreí, lo más despreocupadamente que pude, contesté, lo sé. Gracias por ser sincera. Nos abrazamos de nuevo, y ella se fue. Ella no vio las lágrimas que derramé, sabiendo que mi relación con Ángela estaba ahora tan muerta como la que tenía con Laura, pero sin decidir aún si podría salvarla con Grace. Grace no sabía que yo había grabado nuestra conversación en el coche. Había una cosa que Grace no sabía que le causaría dolor y que era un segmento de la cuarta parte de mi plan. Los hisopos que metí en el sobre que supuestamente era mío eran los de un conserje de origen italiano que trabajaba en mi edificio de oficinas, con el que había mantenido amistad a lo largo de los años. Le prometí pagar para que determinaran su ascendencia como regalo de cumpleaños para él. Ni siquiera me preguntó por qué necesitaba 3 hisopos en lugar de 1 para hacerlo. El que envié para que lo analizaran demostró que era italiano en más de un 80%, con algunas pequeñas aportaciones de Europa Oriental y Occidental, lo que le hizo feliz. ¿Por qué puse el ADN de un italiano en lo que se iba a analizar en lugar del mío? Porque quería que a todo el mundo le doliera. La razón por la que utilicé a un italiano es porque durante las pruebas de ADN, pueden incluso si comparan 2 conjuntos averiguar la herencia de ambos contribuyentes, y como Pedro era italiano, quería que todo el mundo concluyera que él era el padre de Grace y, si podía averiguarlo, de Ángela. Crucé los dedos para que Grace no lo contara. Hablé con ella por teléfono los días 16 y 18, y me prometió que no lo había hecho, y como no había tenido noticias de Laura, estaba seguro de que era cierto. Hacia las 11 de la noche del día 16, Roberto Milán me envió por correo electrónico fotos de las partes relevantes de la exposición de Romano. Me dolieron más de lo que pensaba. Temblé como una hoja mientras sollozaba al verlas. Había una serie de 10 fotos, que aumentaban de tamaño de la primera a la última. Todas tenían características distintivas de Romano, incluidos los 2 últimos brillantes efectos de Romano a bolita artística. La serie se titulaba Nal Amore, Amor de Navidad.
Lo que me impactó inicialmente fueron los dos primeros de la serie, que mostraban a dos chicas en el fondo de una foto de una mujer que era indudablemente Laura. Aunque los rostros de las niñas aparecían borrosos, no había duda, por su pelo, la ropa que llevaban, regalos de Navidad de mi madre y las tallas relativas, de que se trataba de Angela y Grace cuando tenían unos 9 y 11 años. En la segunda foto de las dos primeras, una parte del cuerpo de Laura estaba al descubierto, y tenía lo que solo podría describirse como una mirada de «agáchame». En las tres siguientes, Laura iba cada vez menos vestida, hasta que en la última. La segunda serie comenzó de nuevo con una foto en la que las niñas aparecían en segundo plano, esta vez algo mayores, y las cuatro últimas fueron progresivamente subidas de tono, hasta la penúltima, en la que Laura aparecía en una pose excepcional, y la última, en la que la clara implicación era que acababa de ser agachada y estaba en éxtasis. Después de vomitar, tomar un poco de ginger ale y llorar, miré las fotos nuevamente. Si no me rompieron el corazón, tendría que decir que las dos últimas fotos probablemente eran las mejores de su tipo que había visto. Leí el texto que acompañaba el informe de Roberto Milán. Lo siento, sé que esto será difícil para ti. La colección vale un mínimo de 300,000 pesos, más probablemente 500,000 pesos. La penúltima foto sola podría alcanzar entre 125,000 pesos y 175,000 pesos si se vendiera por separado. Las dos últimas fotos son la mejor ejecución de los efectos artísticos a bolita de Romano en la historia, no solo en mi opinión, sino también en la de al menos otros 4 tasadores y críticos de arte de los que escuché hablar sobre ellas. Pregunté a Gina si alguna estaba a la venta. Ella me puso en contacto con el propietario, pero no sorprendentemente, Laura. Laura dijo que no estaban a la venta en este momento porque eran invaluables, y que las 4 en las que estaba completamente OT no se venderían hasta después de su muerte. No querría que el público en general y especialmente mi esposo me viera así mientras estoy viva, dijo, especialmente mi esposo, con una risa. Envié por correo electrónico el formulario digital de mi grabación de lo que dijo Grace y las fotos y palabras de Roberto a mi abogada, Gail Skiff. Ella me llamó a las 7:30 am de la mañana del 17. Obviamente, tu petición de divorcio está justificada al alegar adulterio. Un oficial de policía servirá a Laura mañana por la noche en la gala. Hay una cosa más que necesito agregar, dije. Lo dejaré para que lo expreses a tu servidor de procesos con los papeles de divorcio. Dejé un sobre dirigido a Angela con Gail. En el sobre había una carta mía, un hisopo de la mejilla del conserje italiano, un recipiente con un nuevo hisopo y un sobre provisto con franqueo de correo express dirigido a un laboratorio de ADN con instrucciones incluidas. La carta de mi Angela decía: Angela, si hay alguna esperanza de que tú y yo tengamos una relación en el futuro, hay una cosa que necesitas hacer por mí. Necesitas frotar el interior de tu mejilla, insertarlo en el sobre dirigido al laboratorio de ADN con mi hisopo ya dentro y enviar el sobre por correo express. Como verás, el laboratorio tiene instrucciones para enviar los resultados directamente a ti en la escuela y también a mí. Tal vez no quieras una relación conmigo en el futuro. Sin embargo, aún necesitas hacer lo que te pido, porque si no lo haces, me aseguraré de que nuestro dinero esté atado durante años, y podrás despedirte de la matrícula, la habitación y la pensión completa, y los gastos para el final de tu tercer año junior y tu último año senior en esa costosa universidad privada a la que asistes. Entonces, incluso si me odias tanto como tus acciones e inacciones hacia mí en el pasado indicarían, es en tu propio interés hacer lo que te pido. Grace ya ha cumplido. Tu padre, Grant Oster. Me alegré de no estar allí cuando la realidad estalló en Chicago en mi cumpleaños. El servidor de procesos informó a Gail que Laura y Angela estaban sonrientes mientras se codeaban con el público. Alrededor de las 9 p.m. del 18, estaban perplejas cuando les entregaron los sobres por el oficial de policía. Mientras el servidor de procesos con él tomaba fotos, abrieron los sobres en el lugar. El oficial de policía se fue, pero el servidor de procesos se quedó atrás, tomando más fotos hasta que lo echaron.
Las fotos que me envió por correo electrónico a Gail y Gail a mí mostraban a Laura hundiéndose cada vez más en el suelo hasta quedar en posición fetal, y a Angela, primero angustiada, luego enojada, y luego tratando de cuidar de su madre postrada. Angela me llamó la mañana del 19, después de expresar su disgusto por la forma en que manejé la entrega de los papeles, a lo que respondí, difícil, traidora. Díselo a alguien a quien le importe, un tipo de palabras que nunca había usado con ella antes en su vida. Ella dijo, no estoy inclinada a hacerlo del ADN. ¿No quieres descubrir quién es tu padre biológico en lugar del tonto que te ha estado apoyando todos estos años? Pregunté sarcásticamente. ¿Eres mi padre? Respondió. Quizás no, respondí, pero una cosa es segura. Ya he ordenado a mi abogado que congele todas las cuentas de tu madre y mías, y te puedo asegurar que no habrá dinero para tu educación ni siquiera para los gastos de vida, ya que tienes 20 años. En el futuro, a menos que envíes ese sobre con el hisopo de tu mejilla, ahora que lo pienso, necesitaré un video tuyo frotando tu mejilla, metiéndola en el sobre y enviándolo todo simultáneamente para creerte, en vista de las mentiras que me has dicho a lo largo de los años. No te he mentido. ¿En serio? Sin embargo, no dijiste toda la verdad, ¿verdad? Tu hermana tiene remordimiento y le pagarán la matrícula. Aparentemente, eres tan vil como tu madre. Así que no voy a perder el tiempo discutiendo contigo, porque me das asco. Haz lo que te digo y envíame el video por correo electrónico, o esta será la última conversación que tengamos en tu vida. Con eso, colgué el teléfono. Es agradable tener un teléfono fijo donde puedes hacer una declaración colgando el teléfono en lugar de simplemente presionar ese botón rojo, que no proporciona énfasis en un teléfono celular. La vil madre no intentó llamarme desde el 18 hasta el 21 y probablemente retrasó su regreso a Columbus por 2 días, lamentándose con su íntima amiga Gina. La emoción en la exposición del 18 fue reportada en 2 periódicos locales de Chicago. Una foto de Laura, obviamente vendida por el servidor de procesos, apareció en cada uno. Me reí entre mis ganas de expulsar el contenido de mi estómago. Aparentemente, la vil vaya sí vino a la casa, que ya no era un hogar en lo que a mí respectaba, el 22. Solo lo supe porque el sobre que dejé en la nueva puerta principal, una hecha de acero, con el marco reforzado y la cerradura cambiada, ya no estaba allí, y mi abogada había dejado un mensaje en mi teléfono celular que necesitábamos hablar. El sobre estaba dirigido a puta vil, que asumí que Laura sabría que era ella. Mi mensaje interno era, puta, haz que tu abogado contacte con el mío sobre cuándo puedes recoger tus cosas personales. Cuanto antes vendamos la casa y terminemos con nuestro matrimonio ridículo, mejor. Pelearé contra cualquier intento tuyo de volver a vivir en esta casa hasta que se venda. Haz algo decente por primera vez en nuestra relación absurda. No lo pelees. Tu ex anteriormente desprevenido, Grant. PD, las puertas están preparadas, cualquier entrada no autorizada provocará que todos tus álbumes familiares anteriores se incendien. Se requirió una comparecencia en el Tribunal de los Abogados para resolver algo con respecto a los arreglos de vivienda. Probablemente podría haber obtenido exactamente lo que quería si no hubiera puesto SPS en la nota para la puta, pero no pude evitarlo. Finalmente, a través de nuestros abogados, acordamos desocupar ambos la casa y ponerla inmediatamente en el mercado con la cantidad de nuestros gastos temporales considerada en la división de activos. Laura intentó ser difícil en las negociaciones monetarias, pero no tenía poder de negociación porque adquirió sus preciosas fotografías de pero mientras aún estábamos casados. Cuando exigí 5 fotografías, ella podía elegir una, luego yo, etc., hasta que todas las 10 se dividieran. Según su abogado, se puso histérica, especialmente porque para ese momento había visto cómo había manipulado los álbumes de fotos familiares. A instancias de Laura, tomamos la tasación de las fotografías de Roberto, una hecha por un tasador contratado por ella y otra por un tasador neutral. Cómica y sorprendentemente, la de Roberto fue la más baja, costándole 200,000 pesos más de lo que habría pagado si hubiera aceptado su tasación. Dado que esto estaba afectando seriamente lo que ella terminaría recibiendo,
me ofreció 2 de las fotografías que ella eligió. Sin embargo, retiró esa oferta cuando mi abogado le dijo al suyo que estaba de acuerdo siempre y cuando ella las hiciera entregar al campo de tiro local y viera lo que les hacía. Cuando todo estuvo dicho y hecho, para cuando concluyeron los procedimientos de divorcio, Laura se quedó con sus pertenencias personales, la mitad del mobiliario y 1/4 del precio de venta de la casa, nada más, incluyendo ninguna pensión alimenticia pero una sentencia de cárcel suspendida. Acordamos conjuntamente pagar todos los gastos universitarios de Grace y Angela hasta que se graduaron, pero nada más que eso. En cuanto a Angela y Grace, como era de esperar, los resultados de ADN demostraron que no eran mis hijas biológicas. Eso enfureció tanto a Laura que casi sufrió un derrame cerebral. Hablé con Grace al respecto, no con Angela, quien cumplió con mi solicitud únicamente para que le pagaran sus gastos universitarios y aparentemente estaba contenta sin tener una relación futura conmigo. Papá, mamá dice que los resultados están mal, dijo. Ella dice que mientras estuvo casada contigo, nunca tuvo relaciones sexuales con nadie más que tú y Pero, y que ni siquiera conoció a Pero antes de que yo naciera. Entonces, ¿por qué tu padre tiene ascendencia italiana como Pero, mientras que yo soy holandés desde el principio en ambos lados de mi familia? Tu madre ha demostrado ser una mentirosa patológica, habiéndome mentido sobre amarme durante los más de 24 años de nuestra relación. Entonces, ¿por qué creerías que algo de lo que ella dice es cierto? Ella dice que quiere otro examen de ADN. No va a suceder porque ya no son menores de edad, y no tiene nada que ver con el divorcio. Solo quería saberlo en mi mente y que tú y Angela supieran la verdad. Además, me viste frotar mi mejilla y poner el hisopo en el sobre y luego enviarlo tú misma. Papá, mamá también quiere hablar contigo, cara a cara. Ella dice que ha hecho la solicitud a través de su abogado varias veces, pero ni siquiera está segura de que tu abogado te haya dado el mensaje porque nunca recibió una respuesta. No recibió una respuesta porque le dije a mi abogado que ignorara su solicitud. ¿Qué posible motivo tendría yo para hablar con esa zorra? Papá, por favor, no la llames así delante de mí. Todavía la quiero a pesar de sus defectos. Te lo pido, por favor, como un favor para mí, que hables con ella durante 1 hora. Lo siento, Grace, no puedo hacerlo. Te he perdonado y me gustaría mantener una relación contigo, pero no hay nada, y digo nada, que me haga hablar con ella. Ahora, respecto a la sentencia de cárcel suspendida de Laura y el hecho de que solo recibiera 1/4 parte de los ingresos de la venta de la casa. Después de mi conversación telefónica con Grace sobre la prueba de ADN y el deseo de Laura de hablar conmigo, ella hizo algo estúpido. Pensé que podría hacer algo, así que me conecté y caminé con un botón de pánico conectado directamente a una empresa de seguridad privada. Una noche, una mujer llamó a la puerta del condominio que estaba alquilando durante los procedimientos de divorcio hasta que se resolvieran los detalles financieros finales. No vi a los 2 tipos grandes y a Laura parados al lado cuando miré por la mirilla. Tan pronto como abrí la puerta, los 2 tipos grandes entraron y me agarraron, pero no antes de que pulsara mi botón de pánico silencioso. Una vez que me agarraron, me llevaron a la fuerza a una silla y me ataron mientras Laura entraba y la otra mujer se iba. Grant, lamento tener que hacer esto, pero te negaste a reunirte conmigo y a repetir la prueba de ADN, que tanto tú como yo sabemos que está mal, dijo, empezando con algo de charla alegre sobre siempre amarme y que simplemente amaba a Pero, y además, que su corazón era lo suficientemente grande para los dos. Se dio cuenta de que estábamos más allá del punto de reconciliación, pero solo quería sacarse algo de encima. Mientras me hablaba, sostenía un hisopo, obviamente queriendo obtener una muestra de ADN de mí. Realmente le irritó que no respondiera verbalmente a nada de lo que decía. Me negué incluso a reconocer su presencia, tratando de evitar todo contacto visual. Afortunadamente, justo cuando estaba a punto de hacer que sus 2 matones me abrieran la boca para un hisopo de ADN, hubo una respuesta a mi botón de pánico. La empresa de seguridad había llamado a la policía, y 3 agentes con armas desenfundadas irrumpieron en la casa. Me encontraron atado, y uno de los malhechores tenía cosas ilegales en el bolsillo de los pantalones.
Expliqué la situación, los policías ignoraron la súplica de Laura de simplemente dejarlos ir. No tenían intención de hacer daño, y arrestaron a los 3. El pequeño incidente de secuestro no jugó a favor de Laura en nuestros procedimientos de divorcio. Después de que dejó claro que si tenía que decidir, sería realmente malo para Laura, obtuve la división de activos y otras consideraciones establecidas anteriormente. El Tribunal Penal tuvo piedad de Laura ya que era su primer delito. Recibió una sentencia suspendida de 2 años y una multa de 10,000 pesos, que provino únicamente de su parte de los activos matrimoniales. Los 2 hombres no tuvieron tanta suerte porque tenían historiales dudosos. Uno recibió 1 año de prisión antes de que fuera posible la libertad condicional, y el que tenía cosas ilegales recibió 5 años antes de que fuera posible la libertad condicional. La parte 4 de mi plan no terminó cuando el divorcio fue final, aunque no admitiré aquí ni en ningún otro lugar que tuve algo que ver con ello. Solo karma, es lo que siempre respondo cuando me preguntan al respecto. 18 meses después de que el divorcio fuera final, estaba en un crucero por el Caribe con una divorciada caliente de 32 años a la que le encantaba que la trataran bien y que fuera rica. Se parecía demasiado a Laura a esa edad y era demasiado atractiva para mí como para buscar una relación permanente con ella, pero era divertida estar con ella, aunque me agotaba. Mientras yo estaba saliendo en el crucero, entraron a robar al apartamento de Laura mientras ella estaba en el trabajo. El lugar quedó destrozado, algunas cosas fueron robadas, incluida la segunda foto de Romano más provocativa y valiosa de Laura. Sin embargo, más cosas fueron destruidas que robadas, incluidas 7 de las otras 8 fotos de Romano restantes y todos los álbumes de fotos familiares. Por supuesto, fui sospechoso cuando regresé. Obviamente, no pude haberlo hecho yo mismo ya que estaba en un barco a 2,000 millas de distancia, pero Laura insistió ante la policía que yo pagué a alguien para que lo hiciera. Cuando los policías se me acercaron, tan pronto como comenzaron a hacer preguntas que indicaban que yo era sospechoso, me negué a hablar con ellos y conseguí un abogado penal. Después de revisar mi teléfono y registros financieros, que por supuesto no incluían los 2 bonos al portador cobrados que nunca formaron parte de la herencia del divorcio, no encontraron ninguna indicación de que yo hubiera podido pagar a alguien para hacerlo, ni tampoco había ninguna asociación con alguien que fuera capaz de hacer lo que se había hecho. Me quedó la clara impresión de que 6 meses después de su primer contacto conmigo, los policías, prácticamente, se dieron por vencidos, aunque estoy seguro de que Laura siguió molestando. Una vez que expiró el plazo de prescripción, organicé una fiesta. Mi fiesta de «finalmente todo terminó» fue principalmente para amigos. Mis padres ya no estaban vivos, pero mi hermano, su esposa, mis 2 sobrinos, mi nueva pareja Melody, los 2 hijos adultos de Melody y Grace, su esposo y mi nieta estuvieron allí. Luego y ahora no tengo relación con Angela. No fui invitado a su boda y no habría ido aunque me invitaran. Sin embargo, supe por Grace que el esposo de Angela la sorprendió engañándolo y ella está en las primeras etapas del proceso de divorcio. Laura dio un ultimátum a Grace, cortar todos los lazos conmigo o con ella. Para sorpresa de todos, incluida la mía, ella me eligió a mí. Probablemente porque estaba convencida de que Laura era, como yo había presentado, una mentirosa patológica. Aún más importante, Grace se dio cuenta de lo horrible que era que su madre lanzara su relación con su amante y la de su hija, y las obligara a mentir para encubrir su infidelidad. Grace no quería que sus hijos estuvieran expuestos a esa actitud. Solo una cosa ha causado fricción entre Grace y yo en los últimos 5 años. Le conté la verdad sobre las pruebas de ADN. Al principio, ella estaba enojada conmigo, pero me perdonó, al igual que yo la perdoné por su duplicidad a lo largo de los años, y en realidad estaba muy feliz de que yo fuera su padre biológico. Hice otra prueba de ADN para demostrarlo, además de la prueba práctica. Gracias por ser parte de nuestro viaje y esperamos compartir más historias poderosas contigo en el futuro. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal y te mantengas conectado con nuestra comunidad. Recuerda, este canal existe gracias a tu apoyo, y quiero que sea un lugar donde todos podamos reunirnos, aprender y pasar un buen rato.
Tu retroalimentación es vital, y aprecio cada sugerencia y comentario que proporcionas. Cuídate y nos vemos pronto. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey.
I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children. With zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job. Having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again.
Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their inn. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him.
Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that.
Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.